Bien, buenos días. Vamos a comenzar esta presentación que está enfocada a ver las novedades que Cipelec RBT incorpora en la versión 2016 que acaba de salir. Nos vamos a centrar, por tanto, en las novedades de Cipelec RBT. ¿Vale? Primero voy a mencionar los nuevos módulos que incluye este programa en la versión y a continuación mencionaré el resto de novedades que incorpora. Entiendo que se me escucha bien. Si no me escucháis bien, por favor, indicádmelo a través del chat y bueno, yo sigo para adelante. Bien, en esta versión 2016.a, dentro del Cipelec RBT, se han incorporado los módulos que a continuación voy a decir. El primero de ellos que vamos a ver es el circuitos con carga distribuida en implantación. Vale, me voy a pinchar en Cipelec RBT, vamos a entrar en la aplicación y entramos en materia. Dentro de la pestaña de implantación, hasta ahora únicamente podíamos dibujar a nivel de croquis por lo que sería una distribución en planta de mi instalación eléctrica. Dentro de implantación, lo podemos ver a través de un ejemplo, local público pequeño, creo que tenía introducida un croquis. Tenía una distribución en planta que esto únicamente me afectaba, era un dibujo de esa distribución. Ahora lo que vamos a hacer es posibilitar, tenemos la opción de que esos iconos que vemos, asignarles a un circuito, con lo cual ese circuito va a tener una serie de comprobaciones en implantación que después se verán complementadas con las comprobaciones que podamos realizar en el unifilar. Digamos que lo que podemos hacer ahora en implantación es distribuir un circuito y llevármelo al unifilar para continuar con el resto de cálculos justificativos para ese circuito. El objetivo, lo que queremos pretender con implantación es el poder distribuir un circuito de una manera sencilla, más práctica. También va a posibilitar un cálculo más preciso a caída de tensión de los diferentes tramos que componen ese circuito y también va a posibilitar, no ahora, pero sí en nada, el empleo de canalizaciones compartidas. O sea, que sobre una misma bandeja o canal o en el interior de un mismo tipo podamos llevar varios circuitos y que esa canalización compartida se dimensione correctamente. Voy a crear un archivo nuevo y lo vamos a ir viendo. Vale. Le voy a llamar implantación. Vale. Permitirme que elimine una cosa. A ver. Esto era... Ingenieros, versión 2016, config, Vale, y vamos a entrar de nuevo. Vamos a ver. ¿Se me oye correctamente? He visto que ahí he probado los auriculares y funcionan, vale. Los demás le escuchan. Bueno, yo creo que se escucha bien, vale. Vamos a ver implantación. Vale, tenemos una obra aquí de inicio. Vamos a realizar, como os digo, un ejemplo de lo que serían circuitos en implantación. Para ello lo que voy a dejar va a ser preparada mi primera línea, mi línea de alimentación, mi línea de conexión a la red en baja tensión. Voy a pinchar aquí encima y voy a dejar preparado un magneto térmico, mi interruptor general automático. O sea, voy a dejar ya la obra preparada
para después incorporar los iconos de los circuitos de implantación. Voy a habilitar este icono que yo estoy más familiarizado con él. Bien, me voy ahora en implantación. Y ahora sobre implantación voy a distribuir un circuito. Para ello lo que hago es crear un primer plano. Nuevo plano, pues distribución, acepto y voy a traerme aquí una plantilla de XF o DWG que me sirva de guía. Entonces, para ello voy a pinchar aquí en DXF DWG, pincho en más y selecciono esa plantilla que me va a servir de guía. La traslado. Aquí puedo seleccionar las capas visibles, no visibles, acepto y la selecciono. Bien, yo tengo aquí mi distribución, en este caso, de un restaurante. Y sobre este restaurante voy a distribuir un primer circuito. Para ello lo que voy a hacer va a ser primero situar el cuadro general de mando y protección, que correspondería a este icono. Lo sitúo y voy a introducir los receptores. Aquí hasta ahora éramos capaces de introducir toda esta serie de simbología, mecanismos, tomas, puntos de luz. Ahora también tenemos la posibilidad de incluir directamente receptores mediante esta herramienta. Pincho aquí en receptor y ya le doy a unas características a ese receptor. Voy a crear una lámpara pues de 200 vatios, por ejemplo, que corresponda con una alimentación monofásica, iluminación, tipo de lámpara. Aquí tendríamos la posibilidad de seleccionar genérica o de descarga, de manera que al seleccionar de descarga el programa me establecería por defecto el 1,8 que me establece el reglamento y defino esta carga. Esta biblioteca de receptores es común para las diferentes pestañas. O sea, este mismo receptor lo tendría disponible también para el unifilar. Acepto, ya tendría creado ahí mi receptor y voy a empezar a situarlo, a distribuir esta primera lámpara. Acepto, me puedo servir de esta rejilla y distribuyo ese circuito. Bien, vamos a distribuirlo de esta manera. Bueno, podríamos ser un poco más. Vamos a moverlo. Y esto no me gusta. Vamos a distribuir un poco mejor. Vale. Y vale. Bueno, tengo ahí pues unas cargas simbólicas. Tampoco voy a distribuirlas todas. Bien, voy a distribuir también una canalización. Voy a unir estas cargas con el cuadro que lo alimenta. Para ello tengo este icono, canalización. En esta canalización, de nuevo, voy a tener que seleccionar qué método de referencia le aplico a ese tramo, a esa canalización. Vamos a indicarle que se trata, dentro de instalación interior receptora, pues un tipo E, por ejemplo, porque lo voy a llevar sobre bandeja. Voy a seleccionar este método de instalación, sobre bandeja perforada horizontal, acepto y distribuyo esa conducción. Podría ir por aquí. Voy uniendo los diferentes tramos con las cargas. Aquí podría continuar la bandeja y servirme a estos puntos. Bien, lo mismo voy a hacer con un circuito aquí dentro de lo que sería el cuadro de cocina, un subcuadro de cocina. Fijaros que hasta ahora únicamente estoy dibujando. Es cierto que también ya le he asignado un método de referencia a esa canalización que une estos receptores. Por lo tanto, voy a crear aquí un subcuadro de cocina con una carga, un receptor que voy a definir aquí, un nuevo receptor que sea el horno. Una alimentación trifásica, tipo de carga tomas y le pongo una carga de 9 kilovatios. Vale. Acepto, ya tengo creado el receptor, acepto y sitúo ese receptor. De nuevo, podría unirlo con canalización. Aquí voy a optar por un B1.
al subcuadro. Fijaros que yo aquí ya tengo distribuidos dos circuitos, perdón. Ahora lo que tengo que hacer es darle entidad de circuito, ¿vale? Para que pueda llevármelo o calcularlo aquí en implantación y también dar la posibilidad de llevármelo al unifilar. Para ello lo que tengo que hacer es irme a estos iconos nuevos que han aparecido. Entonces pincharía en tabla y aquí definiría ese cuadro de restaurante con ese circuito asociado y ese subcuadro de cocina con ese circuito de horno asociado. Pincho aquí en cuadros y este sería el cuadro general de mando y protección del restaurante, al cual le voy a asignar el circuito de iluminación que acabo de distribuir. Iluminación. Y ya que estoy, pues lo voy a distribuir en las tres fases que tengo en RST. Iluminación es una distribución en fase y neutro. El tipo de cable, un RZ1, pues de 1,5, creo que me serviría. Y aquí podría definirle la conducción. Como hemos definido bandeja, pues aquí lo dejaría sin conducto. Vale, acepto. Y ya tendría definido ese primer circuito, características de ese primer circuito. Aquí le puedo establecer un color que después se simbolizará en pantalla, aparecerá en pantalla y voy a crearme dos copias de este circuito. Iluminación R, ¿vale? Este sería el S, lo que hago es copiarlo y Enter. O sea, ya que estoy, lo que voy a hacer es crearme tres circuitos de iluminación con las mismas características. Después iré asignando cada receptor a cada circuito de estos. Acepto. Vamos a utilizar un color diferente para después visualizarlo en pantalla. Bien, tengo creado los tres primeros circuitos vinculados al cuadro general de mando y protección y voy a crear el subcuadro de cocina con el circuito de horno. Le voy aquí al más, creo el subcuadro de cocina. Aquí fijaros que el programa también me ofrece la posibilidad de calcular ese circuito asignado al subcuadro de cocina a una tensión diferente de la que viene de partida, ¿vale? Podría realizarlo mediante esta selección. Yo lo que voy a hacer es respetar la tensión que me vienen del punto de conexión. Acepto, pincho en el más y creo el circuito de tomas de horno, ¿no? Toma horno. Un circuito de tomas en distribución trifásica, RZ1 de 6 milímetros cuadrados y aquí, vale, voy a dejarle el tubo. Acepto y ya lo tendría creado. Muy bien, ya tengo en esta tabla creados cuadros y circuitos. Lo que ahora tengo que hacer es asignar esta simbología a los cuadros y circuitos que he creado. Bien, puedo pinchar aquí encima y asignarle el cuadro. Este sería el cuadro general de mando y protección. O también puedo hacerlo mediante este icono. Asignar cuadros. Este sería su cuadro de cocina. Ya tengo ahí su cuadro de cocina y cuadro general de mando y protección. Y voy a hacer lo mismo con los circuitos. Asignar circuitos. Dentro del cuadro general de mando y protección y asignado al circuito de iluminación R, voy a asignar estas tres cargas. Estas al S y estas al T. Y perteneciente a su cuadro de cocina, voy a asignar el circuito toma horno a este receptor. Ahora ya tenemos todo bien asignado. Vamos a proceder a realizar el cálculo. Yo aquí ya estaría en condiciones de realizar cálculos. Pincho aquí en calcular. Y el programa me va a ir ofreciendo resultados de cálculo. En este tramo vemos que irían canalizados los tres circuitos iluminación R, iluminación S, iluminación T. Cada uno con las características de cable
lo que aguanta el cable, la intensidad de cálculo, coseno de phi y caída de tensión propia de este tramo. A medida que vamos avanzando por la instalación, pues voy dejando atrás circuitos. En este caso, en este tramo, únicamente se conducirían el circuito de iluminación R y el circuito de iluminación S. Ya os digo que posteriormente a este tramo le podremos asignar que se trata de una bandeja perforada y sobre esa bandeja perforada irán contenidos estos dos circuitos y podremos aplicar convenientemente o de una manera mucho más directa los factores de corrección por agrupamiento y dimensionar correctamente las dimensiones de esa bandeja. Vale. Lo mismo tendríamos datos para el circuito del horno, para el tramo que alimenta al horno. Esto en lo que respecta a cálculos del tramo. En el receptor, en los receptores, vemos que aquí partiríamos con una tensión de 230,94. Bueno, no son 230 fijos, podríamos hacerlo. Si aquí en el unifilar mi tensión de partida la cambio a una selección fase neutro 230. Si volvemos a la implantación, vemos que en el cuadro, puesto que me respeta la tensión de partida, partimos de 230 voltios y a medida que nos situamos en los diferentes receptores, vemos que esa tensión se va reduciendo. Lo que implica una caída de tensión y el programa también me ofrece las intensidades de cortocircuito en cada uno de los receptores. Bien, tengo distribuidos estos circuitos. Ahora me los podría llevar al unifilar para completar el resto de cálculos justificativos. Fijaros que si yo pincho aquí en un tramo, ¿vale?, el programa ya me ofrece listados justificativos, en este caso de intensidad admisible para el circuito de iluminación R y para el circuito de iluminación S. Si queremos completar el resto de cálculos en los que entre en juego los dispositivos de protección, ya me tendría que llevar ese circuito al unifilar. Pincho aquí en el unifilar y voy a trasladar esos circuitos. Me vengo aquí. Aquí en implantación, vale, ya lo teníamos todo. Vale. Y ahora en unifilar voy a trasladarme esos circuitos. Para ello se habilita este nuevo icono, carga en implantación. Pincharía aquí y selecciono el circuito que me quiero traer. Dentro del cuadro general de mando y protección me quiero traer iluminación R. Aquí establecería el resto de aparamenta que yo quiero introducir en ese circuito. Por defecto aparece un magneto térmico. Le podría indicar que también quiero en ese circuito un diferencial. La canalización, como vemos, no me deja editarla, puesto que la forma de editarla es en implantación. Y puedo establecer criterios de simultaneidad, acepto y me lo traigo. Lo mismo puedo realizar con el circuito S y con el circuito en T. De iluminación en T. Aquí podría continuar con mi esquema unifilar y decirle que tengo una alimentación a subcuadro de cocina, y en ese subcuadro de cocina voy a implementar mi circuito de horno. Carga en implantación, dependiente del subcuadro de cocina, me traigo el circuito toma de horno. Acepto y lo sitúo. Fijaros que yo, ese circuito que yo tengo en implantación, me lo puedo trasladar a cualquier nivel, ¿vale? Es decir, este circuito igual se me pudiera repetir en cualquier otra parte de la instalación. De nuevo me podría llevar ese circuito a cualquier parte de la instalación. Con ello lo que os digo es que en implantación no tiene por qué ser siempre una distribución en planta. O sea, también puede ser un caso concreto de un circuito distribuido que yo quiera calcularlo de esta manera y después llevármelo
en el unifilar en los casos en los cuales ese circuito se repite. ¿Vale? O sea, puedo ir jugando si en el unifilar ir definiendo los circuitos como hasta ahora se podía, es decir, con carga concentrada, e ir también jugando con la posibilidad de traerme circuitos que de alguna manera me interesa que estén calculados en implantación, puesto que tiene una distribución un poco complicada o porque quiero ser bastante fino en el cálculo de la caída de tensión, por ejemplo. Bien, ahora estaríamos en disposición de seguir calculando. Entonces, yo le daría aquí en dimensionar y podemos realizar el resto de los cálculos. ¿Vale? Aquí vemos cómo pinchando encima me aparecen ya el resto de cálculos junto con los dispositivos de protección. Si en implantación únicamente me quedaba con el cálculo de intensidad admisible, aquí ya me aparece el resto de cálculos. ¿Vale? Bueno, pues eso correspondería a lo que es esta primera novedad del módulo de circuitos con carga distribuida en implantación. Ya, si tenéis algunas preguntas, veo que ya estáis utilizando el apartado de preguntas que ofrece esta plataforma. Bien, y que resolveré al final, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con el cálculo de redes malladas. También implantación me va a posibilitar el cálculo de redes malladas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, voy a hacer un ejemplo de un cálculo de red mallada, me voy en implantación y voy a crear, por ejemplo, un alumbrado exterior mallado. De nuevo, me crearía un nuevo receptor, ¿vale? Que podría ser una baliza exterior, en el cual, bueno, voy a utilizar una lámpara de descarga, una luminaria de descarga, pues de 250 vatios. Vemos que ese factor de sobredimensionamiento por defecto aplica un 1,8, pero nosotros lo podríamos cambiar en función de esas características que nos indica el reglamento también. Aceptamos este nuevo receptor y lo vamos situando. Bien, vamos a hacer lo que es una distribución perimetral de balizas exteriores. Vale. Así, por ejemplo. Bueno, no soy muy cuidadoso, pero como ejemplo vale. Pincho aquí en canalización y voy a seleccionarla un tipo de instalación subterráneo en canalizaciones entubadas. Vale. Acepto y voy canalizando ese nuevo circuito. Y voy a cerrar el bucle en este receptor. Podría situarlo aquí también, pero bueno, aquí mismo. Bien, tengo distribuido ese circuito en anillo. El cálculo y el programa me ofrece también la posibilidad de ese cálculo en anillo. Fijaros que aquí, pues bueno, yo puedo... ¡Ay, perdona! No lo he asignado. Pues tengo que crear ese nuevo circuito. En tabla, perteneciente al cuadro general de mando y protección, creo un circuito de alumbrado exterior. Alumbrado... Vale. Exterior. De iluminación, ¿vale? Una distribución monofásica. Dejo ese cable y entubo. Vale, acepto. Selecciono un nuevo color para que se vea. Acepto y lo asigno. Asignar circuito dentro del cuadro general de mando de protección a ese nuevo circuito que he creado. Y asigno las cargas. Esta. Vale, asignado. Y ahora calculo. Ahora sí ya tendré resultados de cálculo. Bien, aquí me está dando errores por algún
caso, vamos a verlo. Si pincho encima, ¿vale? Me dice que tengo errores y en este caso lo que no me cumple es la dimensión del tubo. Vale, que debería ser mínimo 50. Bueno, actualmente el programa en implantación se puede comprobar, nos queda para más adelante el poder dimensionar ese diámetro de forma automática. Ahora lo tendría que hacer el cambio manualmente. Para ello lo que me tengo que ir es aquí a tabla, alumbrado exterior y selecciono un tubo de 50. Vuelvo a comprobar y ahora no debería darme errores. Bien. Fijaros que yo aquí tengo una intensidad de cálculo de 1565 amperios. Por aquí, en esta red mallada, se me van 7 amperios y por aquí se me van el resto de los amperios. ¿Vale? Salvo el que consume el propio receptor. Bueno, pues aquí tengo también la posibilidad de calcular redes malladas mediante este módulo de cálculo de redes malladas. De nuevo, este circuito me lo podría llevar cuantas veces lo requiera al unifilar. Mediante este icono que hemos visto anteriormente, podría seleccionar el nuevo circuito. Vale, eso con respecto a los dos módulos referentes a implantación. Ahora vamos a ver otro que es el de características técnicas por catálogo. O sea, en esta versión se han introducido ya a paramenta de catálogos, de ciertos catálogos. Lo vamos a ver. Vamos a abrir una obra de ejemplo y sobre esa obra lo vamos a ver. Vamos a guardar. Por si acaso después requerimos la obra para preguntas. Y vamos a cargar los ejemplos. Voy a abrir la industria general y sobre esta obra, que tal como está únicamente se ha optado por una selección genérica de la paramenta, pues vamos a introducir selección por catálogo. Para ello lo primero que tengo que hacer es activar esa selección por catálogo. Pincho en este icono, catálogos de fabricantes, y el programa en su versión A dispone de aparamenta del fabricante Chin y aparamenta del fabricante Schneider Electric. Activo esa selección. Aquí tengo una configuración para establecer el precio de esa paramenta en función de una serie de parámetros, del emplazamiento y de otros condicionantes que me pueden afectar al precio final de ese producto. Termino con estas ventanas, acepto y ya tengo la posibilidad de en cualquiera de los circuitos seleccionar ese catálogo. Por ejemplo, me voy a centrar en este primer circuito en el cual pues tengo un diferencial genérico modular de 40 amperios de 30 miliamperios de sensibilidad instantánea. Y después también tengo un magneto térmico de 40 amperios con poder de corte 10 kiloamperios. Bien, vamos a hacer esa selección por catálogo. Pincharía aquí encima en las características de esta línea. Voy a comenzar con el magneto térmico y voy a pasar de una descripción general genérica de ese magneto térmico a una selección por catálogo. Ahora lo que hago es definir las características de ese elemento. Voy a seleccionar un 4 polos, pincharía aquí y se me abre la selección, el panel de selección de ese catálogo. Me voy aquí en fabricantes, puedo realizar una importación directa ya de los elementos que cumplen o puedo realizar una importación manual. Voy a hacer una importación manual para ver todas las familias que contiene ahora el programa. Como hemos visto, dispone de dos fabricantes, Chin y Schneider. Para el magneto térmico voy a optar por un magneto térmico, una selección de Schneider, del catálogo de Schneider.
Lo que pasa que, bueno, aquí me he ido a un electrónico y no tiene por qué ser tan vasto esta protección. Voy a seleccionar una protección modular según la norma 60947. De nuevo, el programa me ofrece tantos modelos que cumplen. Voy a hacer la importación manual para el fabricante Schneider y aquí tengo dos gamas, la gama terciaria y la gama industrial. Dentro de la gama terciaria tenemos la serie IC60L con un poder de corte de 10 kA. Bien, pues aquí podría traerme el que necesito, el de 40 amperios. ¿Vale? Tenemos aquí una fotografía de la paramenta y sus características. Intensidad nominal 40 amperios, poder de corte 10 kA, que era lo que necesitaba. Curva C, sus dimensiones, que estas dimensiones se van a trasladar a la pestaña de cuadros, ¿vale? Que simboliza la envolvente del cuadro eléctrico. Y el precio. Acepto. Selecciono esa paramenta que me acabo de traer del catálogo, gama terciaria, el de 40, y lo acepto. Fijaros que las ventajas que me aporta la selección de esa paramenta de fabricante es que tengo perfectamente descritas sus curvas. Aquí en consultar selección, pues tengo la curva de disparo real de esa paramenta, tengo la curva de limitación térmica para la comprobación del I cuadrado T y tengo la curva de limitación de corriente. Esto me va a posibilitar el día de mañana o dentro de nada el establecer criterios de filiación y criterios de selectividad. Acepto y acepto. Con lo cual las comprobaciones ya pasarían, entrarían en juego las características reales de esta protección. Voy a hacer lo mismo con el diferencial. Para el diferencial voy a optar por, de nuevo, una selección por catálogo, un instantáneo de 4 polos y en este caso me voy a ir al fabricante chino. Instantáneo, serie tal, y necesitaba uno de 30 miliamperios, de 40 amperios y clase AC. De nuevo la fotografía, su precio, sus dimensiones, acepto, lo selecciono y ya este circuito lo tengo definido con la paramenta de fabricante. Acepto y calcularía. Bien, me aseguro de que esa protección es válida. Vemos que aquí me da un aviso. Vamos a ver qué ocurre. Y la comprobación que no cumple es esta. Vale, esta me indica que el poder de corte último sí que es suficiente para la intensidad de cortocircuito máxima que se puede producir en la línea, pero no así el poder de corte de servicio. Es el aviso que me está dando. Bueno, podríamos continuar con el cálculo, o sea, esta selección podría ser válida, o si bien quiero que también esta comprobación cumpla, pues tendría que irme seguramente a un magnetotérmico de gama industrial, de Schneider. Vale. Fijaros que las corrientes de cortocircuito, en este caso, yo tenía uno genérico. En las comprobaciones, pues aquí sí que me está indicando avisos, puesto que el programa coge una curva genérica para esta selección, incluso me realiza la comprobación con una curva genérica para la comprobación del I cuadrado T, ¿vale? Una curva I cuadrado T genérica, y en el caso de emplear una selección por catálogo, en esa misma comprobación vemos cómo todos los estados cumplen y en este caso no habría por qué irse a la comprobación de I cuadrado T. La curva real aparecería. Vale. Lo mismo con las comprobaciones del diferencial.
Bien, esto lo podemos hacer para todas las líneas, ¿vale? Esa selección por catálogo, ¿vale? Lo que me aporta, pues, son unas comprobaciones mucho más precisas y más precisas de todos los cálculos a cortocircuito y sobrecarga. Bien, y ya os digo que me va a posibilitar el día de mañana la selectividad entre la paramenta y la afiliación. Vale, continuamos con el resto de novedades. Ya no serían propiamente módulos. Tenemos las instalaciones fotovoltaicas. Dentro de las instalaciones fotovoltaicas, las novedades que hemos implementado se refiere a lo siguiente. Vamos a abrir una obra de ejemplo. Por ejemplo, instalación fotovoltaica aislada. Si vamos a las características que definen esta instalación fotovoltaica, en el apartado de condiciones generales, se ha introducido esta selección que me va a determinar el ámbito de aplicación. Esto me va a posibilitar después el listado del documento básico H5 y también se ha implementado o se ha abierto los datos de localización, irradiación y temperatura media. Aquí, mediante esta flecha azul, podíamos importar los datos concretos de un emplazamiento y esos datos podremos modificarlos mediante este icono. Latitud, longitud, irradiación media y la irradiación para los periodos invernales y estivales. Bien, esto nos va a posibilitar introducir instalaciones en localizaciones situadas en el exterior del territorio español. Podría aquí introducir esos datos para otras localidades. También, como os decía anteriormente, el empleo del ámbito de uso. Por ejemplo, si selecciono aquí una nave de almacenamiento de 10.000 metros cuadrados, pues me va a posibilitar que en listados aparezca el documento básico del H5, que sería el de contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Bueno, aquí vemos que para esa selección de superficie correspondiente a una nave de almacenamiento no obtendría la potencia mínima que me exige este documento básico, ¿vale? Lo tengo aquí justificado. Bien. El plano, también se ha introducido un plano. Voy a dejarlo aquí como otros, como estaba, para que no me dé problemas. Y pincharía aquí en planos. Dentro del plano se ha introducido el esquema unifilar de la instalación fotovoltaica. Instalación unifilar de la instalación fotovoltaica, en el cual se ve de forma más completa toda la distribución de ramas y grupos de la instalación fotovoltaica. Al aceptar, pues vemos que en este icono, en este plano, pues se detalla de una manera más completa la distribución de ramas y grupos para esa instalación fotovoltaica y paneles, con sus protecciones. Esto es lo que se refiere a la instalación fotovoltaica. Se ha introducido también, puesto que había cierta confusión en el número de módulos en los que disponía un cliente, una ventana que va a simplificar esto que os digo. Aquí dentro de ayuda, dentro de este icono, información de licencia, se establecen los módulos adquiridos con la licencia. En este caso yo las tengo todas, pero bueno, en la licencia correspondiente a cada cliente se verá lo que tiene incluido y lo que no tiene incluido. En el caso de que no estuviera incluido, se da la posibilidad de establecer un acceso temporal, siempre que tengamos conexión a Internet. O sea, un acceso temporal que me va a posibilitar el uso de ese módulo durante 15 días no consecutivos, para que el programa, para que pueda continuar con el cálculo. Eso sí, a los 15 días de uso, pues entraría de nuevo en la inhabilitación de ese módulo en concreto. ¿Vale?
Bien, más cosas. Se ha actualizado las fórmulas utilizadas en el cálculo de las tensiones admisibles de paso en contacto cuando utilizamos el método de UNESA para el cálculo de puesta a tierra. O sea, si nos vamos a condiciones generales y optamos por el cálculo de la puesta a tierra según el método UNESA, pues se han actualizado las fórmulas para el cálculo de las corrientes de paso en contacto. Acepto, calculo, y en la primera línea me aparecería el listado justificativo. Y como os digo, se han actualizado las fórmulas correspondientes a la tensión de paso y a la tensión de contacto. Se ha añadido en las líneas la posibilidad de bloquear los diferenciales. En la obra anterior, por ejemplo, de Industrial General, para que el programa no me toque en el dimensionamiento automático los diferenciales, pues se ha introducido el bloqueo en los diferenciales. Este bloqueo ya existía en los magnetotérmicos, pues ahora se incluye también en los diferenciales. ¿Vale? En fin, ya es mencionar el resto de novedades que se han ido incorporando. Se incluye también magnetotérmicos más gordos, genéricos, dentro de la edición de la biblioteca de magnetotérmicos, y dentro de los industriales se han incluido los 2600 amperios y 2000 amperios en caso de que sea necesario la inclusión de estos magnetotérmicos en nuestra instalación. Ya os digo que estos en cuanto a genéricos. En cuanto a selección por catálogo, pues se van a ir añadiendo en los próximos parches. ¿Qué más? El tamaño de los textos en plano. Ahora el programa, mediante esta herramienta, nos ofrece la posibilidad de seleccionar el tamaño del texto que van a aparecer en los planos. Tenemos la posibilidad de definir muy pequeño hasta muy grande. Esto nos va a posibilitar pues, el que sean más legibles los planos en caso de que sea necesario. ¿De acuerdo? Y también referente a los planos, pues tenemos la posibilidad de ajustar el plano a una escala en concreto o a un tamaño de plano. Para ello, si nos vamos a la configuración de planos, tenemos aquí en el esquema unifilar la posibilidad de ajustar el esquema unifilar a una escala en concreto o ajustarla al tamaño de papel. ¿A qué tamaño de papel? Pues al que tengamos configurado en los planos. Aquí tenemos una ayuda, tendríamos que irnos a la bolita del mundo, planos, y el plano que nos va a trasladar el tamaño de texto que tenemos seleccionado es A3. O sea, todos los planos, el esquema unifilar lo intentaría, el programa lo establecería dentro de este tamaño. O sea, siempre el que tengamos seleccionado. Vale, y esto sería las novedades que ofrece el programa de Cipelec RBT en su versión 2016.a. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queréis, pasamos ahora al turno de preguntas. Ir formulando ya las preguntas si tenéis dudas y yo iré respondiendo a las que ya se encuentran aquí. Bien. Vamos a ver. Sí. Diego Besada nos indica que faltaría la canalización del cuadro a subcuadro. Correcto. Ahora mismo en implantación únicamente tenemos la posibilidad de definir circuitos interiores con carga. Se nos ha quedado el poder definir esa unión entre el cuadro y el subcuadro y el resto de líneas también correspondientes a las derivaciones individuales y a las líneas generales de alimentación. ¿Vale? O sea, esta línea
la línea que alimenta del cuadro a subcuadro, pues posteriormente también va a poderse se podrá calcular. Y también las derivaciones individuales en el caso de que aquí hubiese también incorporado la caja de protección y medida. Todavía el programa no ofrece la posibilidad de indicar la altura a los receptores. ¿De acuerdo? Eso con las canalizaciones compartidas se tiene previsto ya el indicarle esa altura. Lo que pasa es que hasta que no tengamos las canalizaciones compartidas no lo hemos implementado. ¿Puedo importar de implantación al unifilar todos los circuitos de un golpe? Sí. Ahora mismo no se puede, tengo que ir uno por uno, pero posteriormente vamos a ofrecer la posibilidad de traerme todo un cuadro o todo un subcuadro cuantas veces lo requiera. Fijaros que yo podría tener aquí una instalación correspondiente a viviendas. Imaginemos que estamos en el caso que tenemos 5 viviendas iguales. Pues podríamos realizar la implantación de una sola vivienda, puesto que son todas iguales, y trasladármela aquí en unifilar directamente esa vivienda 5 veces. ¿Vale? Con lo cual esa opción sí que va a ser posible trasladarme ese circuito de vivienda de una sola vez, con los circuitos que le haya indicado. Sí, la selectividad diferencial es aguas arriba. Realizamos un listado de comprobación de diferenciales en cascada. Lo que pasa es que no lo hacemos de forma automática. O sea, el programa siempre que tenga un diferencial aguas abajo, o sea, siempre que haya un diferencial aguas abajo de otro, va a haber ahí un listado justificativo que va a hacer referencia a si el diferencial aguas arriba es selectivo con respecto al de abajo y si la sensibilidad de ese diferencial de aguas arriba está por encima de la sensibilidad aguas abajo. ¿Vale? Eso sí que ya está implementado. De hecho, bueno, yo si aquí incorporo un diferencial, podría de nuevo incorporarlo como bloque a este magneto térmico. Acepto, calculo y el programa ya me ofrece ese cálculo. ¿Vale? Sensibilidad de los diferenciales. ¿Vale? Aquí vemos que entre los dos, entre este y el que tengo aguas abajo, no son selectivos, puesto que este es instantáneo y la sensibilidad coincide con respecto al de abajo. Bien. Me gustaría saber si es posible obtener el unifilar automáticamente desde implantación. Gracias. No es la idea, ¿vale? No es el objetivo. El objetivo es siempre primar el unifilar que tengo en la pestaña de unifilar. ¿De acuerdo? Dentro de implantación, pues puedo distribuir esos circuitos, puedo distribuir esa instalación eléctrica, pero después lo que es la distribución mediante agrupaciones, cuadros, subcuadros, pues hay que realizarla en el unifilar. Vamos a ver. Un cuadro es alimentado desde 3 sitios diferentes. Cuadro general, grupo electrógeno y SAI. ¿Cómo puedo componer el cuadro? Sí, a ver, cuadro general, un grupo electrógeno y SAI. Bien. El ejemplo de... Sí, aquí podríamos... en el hospital, por ejemplo, aquí tendríamos una obra de ejemplo. El de bloque quirúrgico, en el cual yo tengo un suministro normal y después tengo un suministro complementario a través del grupo electrógeno. Y después tengo los SAIs para cada uno para estos bloques de la instalación, que corresponde a los quirófanos en este caso. Incluso aquí
ahí está introducido un transformador de aislamiento BT-BT para cambiarme el régimen de neutro de TT a IT, sin el empleo de diferenciales. Entonces, esto sería un ejemplo concreto. Yo tengo que este circuito o este quirófano está alimentado por el suministro normal y en caso de fallo del suministro normal, esto se abriría, este magneto térmico o contacto, y entraría en funcionamiento el grupo electoral. Aquí se establece una doble hipótesis que el programa tiene en cuenta para el cálculo de cortocircuito. Tendría la hipótesis de cortocircuito por suministro normal y la hipótesis de cortocircuito por suministro complementario. Esto lo podemos ver en los resultados de cálculo en el tooltip de las líneas alimentadas por los dos suministros. Lo vemos ahí. Corrientes de cortocircuito para suministro normal y corrientes de cortocircuito para suministro complementario. Bien, ¿qué más? Me refiero a la composición del cuadro. Vale. No sé exactamente a lo que se refiere. Bueno. Sí, en las comprobaciones, no sé, en el cuadro, nosotros tenemos simbolizados en el cuadro, o sea, vimos la obra de antes. Sí, igual te refieres a esa conmutación, igual en el que se pueda producir en el cuadro. Bueno, dentro de este ejemplo, por ejemplo, yo tengo aquí en cuadros la distribución del cuadro principal. Igual te refieres a esa conmutación que haya que realizar dentro del cuadro. Bueno, eso actualmente no lo tenemos previsto. ¿Vale? Bueno. Sí, en el cuadro actualmente únicamente aparecen los dispositivos de protección, no aparecen los dispositivos de maniobra. Vale. Bien, ¿qué más? Bueno, de momento no tengo ninguna pregunta más. Sí, distribuidores. Los distribuidores actualmente lo podemos realizar mediante los puentes, lo podemos realizar mediante cable. En este ejemplo, lo que hemos hecho ha sido habilitar un embarrado para esa distribución dentro del cuadro. Esa unión, actualmente el programa solo ofrece la posibilidad de hacerlo mediante cables, mediante puentes. Estos puentes se calculan, o sea, se dimensiona la sección que es necesaria. En este caso he optado por, ya os digo, por la inclusión de un embarrado para que los puentes no se disparen en su sección. También tenemos la otra posibilidad de hacerlo todo mediante cables, sin embarrado. Pues desde ese magneto térmico de cabecera, pues iría un puente al diferencial y de este diferencial, pues a los magnetotérmicos hijos que contiene. Igual que hemos hecho con la paramenta con los magnetotérmicos y diferenciales, la selección por catálogo mediante fabricante, pues tenemos que hacer lo mismo mediante los cuadros, mediante todas esas soluciones que aportan fabricantes, que son distribuidores, peines y demás, para el interior de envolventes. Bien. Vale, pues las preguntas están. Si no tenéis ninguna más, os paso a mi compañero Jesús Suárez. Bueno, solamente buenos días, soy Jesús Suárez, soy el promotor de CIPLK-RBT, habré hablado seguramente con alguno de ustedes alguna vez. Bueno, es simplemente comentarles que actualmente existe una promoción para la compra del nuevo CIPLK-RBT, la cual está en 2.398 euros. Bueno, me han autorizado hacer un 20% de descuento a esa promoción, ¿vale? Para todos aquellos que estén interesados en la compra del programa y lo hagan entre hoy y mañana. También para aquellos usuarios que ya dispongan del programa y les falte alguno de los módulos que hemos visto,
bueno, pues sobre las promociones que hay de esos módulos también les aplicaríamos un 20% de descuento, ya digo, entre hoy y mañana. Mi correo electrónico para todos ustedes es, bueno, jesús.suárez, se lo voy a escribir aquí en el chat, vamos, es jesús.suárez@cipe.com. Ya digo, para lo que puedan necesitar se pueden poner en contacto conmigo y decirles que estamos incluyendo un curso de manejo del programa de 20 horas online que comienza el día 15 de julio. Pues bueno, igualmente para todos aquellos que compren algún módulo o el programa completo, pues en el precio le incluiríamos este curso. Bueno, por mi parte nada más. Por supuesto, darles las gracias a todos ustedes por haber asistido y permitirnos mostrarles los avances del programa. Y bueno, pues voy a ver, tenemos un par de preguntas, una pregunta más. ¿Puedo intercalar un contador intermedio, por ejemplo, dentro de un edificio? Tengo una parte alquilada y quiero saber cuánto consume. Un analizador de redes es lo que, bueno, ahora mismo podríamos introducir para esta pregunta que nos hace Enrique, que se lo mostramos, bueno, desde aquí sí podríamos introducir ese analizador de redes, ¿de acuerdo? Que bueno, ya lo tendríamos simbolizado en el unifilar. Bueno, pues nada más. Ya digo, muchísimas gracias. Espero que haya sido de provecho la presentación y bueno, estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.